¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Bien, llegado a este punto también nos parece oportuno cerrar esta disertación con algunas reflexiones finales, también pedidas por los alumnos de manera reiterada en la facultad. Siempre hay preguntas que se repiten, entonces nos parece oportuno responder de manera tal que haya la extensión universitaria como la extensión académica, para que le llegue a todo el mundo también estas reflexiones, porque son útiles no solamente en el mundo académico, en el mundo de la facultad, sino también para la sociedad. Tiene que quedar claro que desde el punto de vista energético la globalización es inviable. No queda duda alguna de que hay una inviabilidad energética en la globalización, en ese modelo económico que no sé a quién se le ocurrió definir, pensar e implementar, porque está basado en una serie de hipótesis, supuestos, que es bueno mencionar. La hipótesis 1 es que existencia de combustible para el transporte de materias primas y mercancías terminadas, es decir, consideran que las materias primas y las materias terminadas pueden viajar por el planeta con combustible de costo cero y con combustible existente por siempre. Eso no es real. Esa es una hipótesis, es un supuesto. O sea, ¿qué es eso de que vamos a poner un ejemplo concreto, que sacamos el litio de Bolivia, lo llevamos a China, transportándolo, y allá lo van a convertir en baterías para después distribuirlo nuevamente? O sea, ¿qué sentido tiene? Bueno, de que la mano de obra, que la tecnología, que la minimización de los costos ambientales, está bien, pero bajo la hipótesis de que existe el combustible para que los barcos se paseen por los océanos. Bien, en esa hipótesis de que los barcos se pasean por los océanos, están la operatividad de ciertos pasos críticos. Uno de ellos es el Mar Rojo con el Canal de Suez. O sea, producto de guerras interminables en Yemen, han generado que la población, asistida por terceros, reaccione hundiendo barcos. Entonces estamos hablando del hundimiento de buques en el Mar Rojo por conflictos geopolíticos. En cualquier momento esto puede repetirse una y otra vez. Es decir, hipótesis 2, todos los pasos críticos en los océanos, el Mar Rojo, el Canal de Suez, el Canal de Panamá, el Estrecho de Malaca, como veremos a continuación, siempre estarán operativos. Eso es una hipótesis. Operatividad del Canal de Panamá. Es decir, ya está demostrado que el Canal de Panamá, que opera con sequía, que en su última ampliación hizo mejoras sustanciales porque reciclan el agua, pero no toda, porque tienen todavía las esclusas antiguas, ¿no? Por problemas de sequía ha dejado de operar a su máxima capacidad. Conclusión, la foto, buques en espera y subasta para poder pasar por el Canal de Panamá. Es decir, hay un problema que tiene que ver con la sequía, no contemplado en el momento en que el canal fue concebido. Claro, el momento en que el canal fue concebido, la idea básica era, en vez de que unir California con Nueva York por un tren o por una carretera interestatal, era salir por barco, cruzar por el Canal de Panamá, porque a gran escala y para transportar grandes cargas
es mucho más eficiente el transporte marítimo. Bueno, pero la hipótesis es que la operatividad del Canal de Panamá es una hipótesis. Entonces, fíjense, el tema de combustibles, el tema de operatividad de pasos críticos, son hipótesis, son supuestos. Entonces, sobre todo en el tema de los combustibles, la globalización es inviable desde el punto de vista energético. Con relación al estrecho de Malaca, ¿no? Tiene que quedar claro de qué se está hablando. Es el paso que se encuentra entre Malasia e Indonesia en el sudeste asiático. Es un paso que tiene 930 kilómetros de longitud, un ancho, ¿no?, el más corto, de 2,8 kilómetros, o sea, y luego que tiene una profundidad de 25 metros. Son sus tres características fundamentales. Es decir, cuidado, que con esta profundidad no, o sea, hay limitaciones en el calado, ¿no? Hay limitaciones en el calado. Ahora, el 25% del comercio mundial pasa por el estrecho, que está controlado por Malasia e Indonesia. Entonces ahí también hay un tema crítico. Ese es otro paso crítico, y basta con ver los buques en espera para darse cuenta de que este es un tema altamente sensible, y la hipótesis de que el estrecho de Malaca siempre va a estar operativo como el canal de Suez o el canal de Panamá son hipótesis. Ahora, si a esto se le suma el análisis de la evolución del precio del barril de petróleo en ordenadas dólares por barril en función del tiempo, ¿no? El año base es 1945, es decir, donde dice 0 es el año base, 1945, donde el precio del barril de petróleo era 1,22 dólares por barril de petróleo. Entonces aquí se consideran los promedios anuales para suavizar las curvas y evitar las fluctuaciones que permitan analizar la tendencia. Claramente se observa que hasta aproximadamente 1975 el crecimiento era, había una estabilidad. Del 75 al 80 hay turbulencias, pero luego esas turbulencias se van amplificando hasta tener a las que tenemos ahora. Y lo que se tiene es que ya se superó la barrera de 50 dólares por barril de petróleo, que es el límite para la viabilidad del fracking. Ahora, el crecimiento va a ser exponencial. El ajuste tiene un coeficiente de correlación de aproximadamente 0,70, o va a ser lineal con un coeficiente de correlación de 0,80. Bueno, nosotros simplemente lo que hicimos fue plantear el crecimiento lineal y el exponencial. Ahora, todo indica que una vez se supere la barrera de 125 dólares por barril de petróleo, de manera sostenida y estable, o sea, no picos, porque uno puede entrar, superar el valor y volver a caer de nuevo, pero claramente la curva establece que hay un crecimiento sostenido, en promedio sostenido, que podría ser lineal o exponencial. Bueno, en el momento en que se supere el valor de 125 dólares por barril de petróleo de manera sostenida, ¿no?, hemos ingresado en el punto de no retorno con relación a la dependencia de los hidrocarburos. En ese momento, Bolivia ya tendría que haber terminado su primera etapa de sustitución de hidrocarburos, dejando de depender de los hidrocarburos según lo que ha sido planteado. Tenemos 35 años para eso. Para muchos podrá ser un gran periodo de tiempo. En los tiempos de la historia es mañana. Bien, también hay que mencionar que ¿por qué es inviable desde el punto de vista energético la globalización? Porque la falta de energía genera una pérdida de productividad terminante, y eso lleva al colapso de sociedades, imperios a lo largo de la historia. Y por supuesto, a continuación viene el deterioro en la calidad de vida y la reducción de la esperanza de vida. Bueno, ejemplos concretos: una caída de los precios del petróleo, más una burocracia estatal parasitaria e ineficiente con privilegios denominada nomenclatura en la ex Unión Soviética,
llevó a la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, en el momento en que caen los precios del petróleo, en ese periodo de tiempo, hay muchos historiadores que establecen de que esa caída de precios del petróleo fue hecha de manera exprofesa para promover su desintegración. Nosotros no lo sabemos. No estamos en condiciones de decir si eso es verdad o es falso. Lo que sí está claro es que la caída de los precios del petróleo, que redujo el ingreso en la ex Unión Soviética, pero sobre todo con una burocracia estatal parasitaria, ineficiente y con privilegios, generó la desintegración. Bueno, apliquemos ahora el concepto a lo que nos está pasando ahora. Una reducción en los niveles de exportación del gas con una burocracia estatal parasitaria, ineficiente y con privilegios, ¿no? Han puesto el país de rodillas. Bien, analicemos qué pasa al otro lado. El mundo capitalista. El mundo capitalista pasó del capitalismo mercantil al industrial y así siguiendo hasta llegar al capitalismo financiero. ¿Y hoy qué es el capitalismo financiero? Es una élite ineficiente, ignorante, basta con ver los dirigentes que se gastan, amoral, para no entrar en mayores consideraciones, y que han generado la desindustrialización de Occidente, de su propio pueblo, con un empobrecimiento de la clase media y la eliminación de un proletariado con sindicatos y demás para generar un precariado analfabeto comprensivo a través de las redes sociales. Bueno, es nuestra opinión. Y eso llevaría a un retorno a una nueva versión del feudalismo. Entonces, y hay la tercera vía. ¿Y qué pasará? ¿Qué camino va a seguir China, que es la potencia emergente? No, China no está sola. China está acompañada de las transnacionales que coexisten con el gobierno del Partido Comunista, van de la mano. Entonces, un gobierno autocrático que cree en la globalización, que es inviable desde el punto de vista energético, que succiona materias primas para mantener un modelo montado sobre la base del supuesto de que la energía, los combustibles existirán por siempre, ¿no? Entonces, ese gobierno autoritario vinculado a transnacionales globalistas, ¿cuánto tiempo van a durar? Se requiere un nuevo modelo, completamente diferente, basado en economías locales. Esa es nuestra reflexión. Entonces, esta es una oportunidad histórica para dar un salto tecnológico, volviendo al planteamiento inicial, agua y energía, plan para sustituir hidrocarburos. Como nunca, ahora el país requiere independencia intelectual. Desde la universidad estatal hay que luchar por la independencia intelectual, por desarrollar todos los temas tecnológicos posibles para no tener ninguna dependencia del exterior. Es utópico, pero ese es el objetivo. ¿Y cómo se plantea esa independencia? Con resistencia simétrica. El objetivo es resistir, pero no de manera frontal, porque eso no es posible, prácticamente es imposible, tiene que ser asimétrico. ¿Qué significa eso en la práctica? Buscando temas específicos donde el país pueda desarrollarse y ganar una ventaja. Vamos a poner un ejemplo de qué es la simetría. En el momento en que la ex Unión Soviética tenía que enfrentar a Estados Unidos en el desarrollo de portaaviones, se dieron cuenta que era imposible, porque a cada portaaviones había que oponerle un portaaviones, esa es resistencia simétrica. Entonces decidieron decir, esto es imposible, va a quebrar nuestra economía. Entonces decidieron desarrollar los misiles hipersónicos de manera que un misil hipersónico o dos misiles hipersónicos que cuestan miles de veces menos hunden un portaaviones. Bueno, es el ejemplo, simplemente un ejemplo de cómo hay que encarar el futuro. Entonces, los desarrollos tecnológicos hay que buscar los espacios milimétricos que puedan existir, que permitan que el país dé un salto hacia adelante. Tiene que haber una inserción en un mundo multipolar. Aquí no hay vuelta atrás. Es cuestión de tiempo. Lo único que cuenta es el bienestar del país, sin tomar partido por A o por B. Y por supuesto, insertarse en regiones con voluntad para enfrentar la adversidad con dignidad. No existe otro camino.
finalmente hay preguntas que los alumnos hacen de manera reiterada, y me pareció oportuno darle una respuesta. Especialización o formación básica integral. Ante los cambios vertiginosos de la tecnología, ellos se preguntan qué es lo que corresponde, que la universidad nos dé especialización o una formación básica integral. Las preguntas: ¿cuál debe ser la capacidad de adaptación ante cambios desconocidos futuros? ¿Cómo tiene que estar preparado un futuro ingeniero si no sabe qué cambio va a venir hacia adelante? Y muchos, aunque parezca increíble, se preguntan y dicen, con todos los conocimientos acumulados y que no utilizamos, que el país no le da un uso a nuestros conocimientos. Y ahora la pregunta que se repite: ¿y el mundo aplica la meritocracia? Bueno, son preguntas muy complejas, de difícil respuesta. Entonces, nuestra respuesta desde hace muchos años en la universidad es la de formación de ingenieros autodidactas, que tienen que tener un profundo conocimiento en las matemáticas, la física, la química y la biología, porque eso difícilmente va a cambiar. Por ejemplo, los modelos del lenguaje, los grandes modelos del lenguaje, que hoy son el sustento de la inteligencia artificial, están basados en el álgebra lineal. Es como un ejemplo que se ha puesto de moda porque la inteligencia artificial va y viene. Entonces los modelos predictivos, ¿no?, que es como funciona esto, tienen su sustento en el álgebra lineal. Entonces, formación profunda en matemáticas, en física, en química, en biología y en el lenguaje. Porque ahora, si uno no es capaz de transmitir ideas concretas, profundas, bien redactadas, en muy cortos párrafos, no se puede avanzar. Y bueno, esa formación de base, con ciencias de la ingeniería por especialidad, por ejemplo, en ingeniería mecánica estaríamos hablando de mecánica racional, de fluidos, resistencia en materiales, termodinámica, para que se entienda, ¿no? Ahí está la potencia de la formación, y los ingenieros tienen que ser autodidactas. Capaces de resolver los problemas solos, adaptarse a las condiciones solos, sin tener que estar haciendo un curso cada vez. Eso solo se logra con una gran formación de base. Otro tema que es muy importante recalcar y reflexionar es que nos estamos haciendo un tremendo daño al no jerarquizar el título del ingeniero. O sea, como formación de referencia, vamos a tomar Estados Unidos. En Estados Unidos, el bachiller, que se llama el bachelor, se forma en 3 años. La maestría se obtiene en los 3 años del bachelor más 2 años adicionales con una tesis, 5 años de formación con tesis. Y luego, la gente que quiere dedicarse a la investigación o una formación de mayor dimensión, tiene los 3 años del bachelor, más 2 de la maestría, más 4 del doctorado, con una tesis original. Bueno, así debería ser, con una tesis original, un aporte nuevo al conocimiento, y porque claro, cada vez es más difícil. Entonces, como cada vez es más difícil tener una tesis original, el Philosophical Doctor tampoco es un verdadero Philosophical Doctor en el mundo occidental, porque cada vez es más difícil el aporte original. Bueno, pero esa es la formación de referencia. Ahora, ¿qué está pasando en Bolivia? La formación en ingeniería tiene 5 años con tesis, que equivaldría a una maestría, u otra modalidad de graduación. Y debido a las dificultades económicas, educativas, a nuestras limitaciones, el 30% se gradúa en más de 6 años en promedio. Y existen muy buenas tesis de grado. Ahora, como eso no es suficiente, porque no es suficiente el título de ingeniero, entonces muchos muchachos salen al exterior en busca de una formación adicional, de un nuevo título, el de la maestría. ¿Y qué sucede? Se termina favoreciendo la fuga de cerebros, daño que el país se hace al no reconocer el esfuerzo de la nación en la educación superior de su propia población. O sea, resulta que desde la educación estatal se forma
a la persona que va al colegio, sale bachiller, entra a la universidad estatal, es formado como ingeniero y después, como no es suficiente ese título, lo que es una barbaridad, sale hacia afuera en busca de, y de ahí quizás no vuelve. ¿Qué economía es esa? ¿Qué forma de razonar es esa? Nosotros nos hemos cansado de decirlo una y otra vez y no se escucha. Bueno, es nuestra opinión. Tenemos derecho a dar nuestra opinión. Se supone que vivimos en democracia. Entonces, la respuesta a las preguntas de los alumnos, al conjunto de preguntas inicial, es que la clave está en que el país tiene que generar empleo calificado, estable, bien remunerado para ingenieros autodidactas, con una gran formación en matemática, física, química, biología y lenguaje y ciencias de la ingeniería. Ahora voy a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, resulta que vamos a sustituir hidrocarburos. ¿Y qué pasa con los ingenieros petroleros? Muchos ingenieros, muchos estudiantes de ingeniería petrolera se están mudando, se van a ingeniería química o electromecánica, porque ya se han dado cuenta que no van a tener una salida laboral. Entonces, fíjense, aquí el tema central es cuáles son las ingenierías de base. La ingeniería química, por ejemplo, porque el ingeniero químico bien formado puede desempeñarse el día de mañana con una simple adaptación en el mundo de la industria azucarera, aceitera, del procesamiento de lácteos o en otro tipo de ingenios arroceros o en el mundo de los hidrocarburos. Lo que no es simple es formar un ingeniero altamente especializado solo en petróleo y que después tenga que reconvertirse a la química de la parte azucarera o aceitera. O sea, el proceso inverso también puede darse y de manera autodidacta, claro que sí, pero es más costoso. Entonces, lo mismo sucede con la ingeniería electromecánica o la ingeniería civil. O sea, vamos a formar un ingeniero civil, un ingeniero especializado, por poner un ejemplo, en aeropuertos. No, un ingeniero civil de base que después del día de mañana puede evolucionar a carreteras de zonas llanas o carreteras de montaña o a ferrovías. Y resulta que ahora el planteamiento es ferrovías con trenes eléctricos, una integración de la ingeniería del transporte tradicional que estaba bajo control de la ingeniería civil con la electromecánica para la provisión de energía. Entonces, aquí la clave está en las formaciones de las ingenierías de base, de manera tal que la persona pueda adaptarse de manera directa, simple, rápida y de forma autodidacta. Por otro lado, el país tiene que promover pequeñas y medianas empresas especializadas que permitan que nuestros ingenieros que se titulan puedan formar sus propias empresas. Pequeñas empresas. Porque en un mundo donde la globalización cada vez se va a ir reduciendo, estamos hablando de los próximos 20, 30 años, se van a ir generando espacios para empresas pequeñas. Y tiene que garantizarse una movilidad social ascendente de manera continua. No como ha sucedido en el país durante los últimos años, donde ha habido una movilidad ascendente a base de subsidios. Eso en algún momento de inicio podrá estar bien, pero ahora el desafío es de que sea continuo y eso no puede ser en base a subsidios. La movilidad social ascendente de manera continua es en base a producción sostenible, a grandes niveles de productividad. El futuro es agua y energía, sustitución de hidrocarburos. Ingenieros autodidactas con una gran formación en matemática, física, química, lenguaje, ciencias de la ingeniería, capaces de adaptarse y que son formados por el Estado boliviano y se quedan en Bolivia para construir Bolivia. Muchas gracias por su atención prestada. Agua y energía.